tutor par tiene el objetivo de brindar soporte pedagógico a un par para desarrollar acciones que permitan fortalecer sus competencias docentes y mejorar las prácticas en el aula a través de la entrega de herramientas y estrategias que facilitan, apoyen y orienten la aula. Y como les digo, esto pareciera ser que es unidireccional, pero no. Generalmente nosotros también vamos a crecer, vamos a ver otras realidades con otras docentes y también aprender de ellos. Ya no necesariamente implica que un docente vamos a tutorizar que sepa menos que nosotros. Entonces, este es un proceso bidireccional. Ahora, ¿cómo estamos viendo este programa? Este programa viene desde un nuevo paradigma que es más transformativo. Anteriormente teníamos un paradigma de la observación en aula que era mucho más evaluativo, ¿no? Habían indicadores de logro, lo hace o no lo hace, con qué frecuencia, si no, habían estándares de desempeño que había que cumplir, y obviamente los resultados eran parciales porque estaba dentro de un contexto evaluativo y no desde la reflexión y las necesidades del mismo profesor, porque no estaba contextualizado. En cambio, este proceso, y vamos a verlo más adelante también con las pautas que tenemos, eh, las evaluaciones son mucho más flexibles y son más descriptivas. Acá no se le da énfasis al estándar de desempeño, qué es un docente y qué debería ser, sino se da énfasis en el diálogo docente y en la reflexión conjunta. Es decir, cómo entre tutor y tutorizado pueden llegar a acuerdos, analizar las instancias de clases para poder generar un plan de acción o un plan de innovación dentro del aula. Y obviamente, como parte desde la reflexión y las necesidades y los contextos de las salas de clases, entonces el cambio es mucho más profundo que aquel que tiene una mirada mucho más evaluativa. ¿Ya? Se dan cuenta acá, ya nos usamos, y ya les adelanto algo, nos vamos a utilizar una lista, una pauta de cotejo de que lo hace o no lo hace medianamente bien o mal, sino va a ser un instrumento mucho más amplio. Bueno, y para seguir, siempre cuando hacemos observación en aula y acompañamiento, partimos de atrás para adelante, o sea, partimos como el cómo, pero no sabemos el por qué y el para qué lo vemos después. La idea es hacer observación y ahora que está tan en boga esto de la observación, el acompañamiento, la verdad es que muchas universidades, muchas instituciones, incluso escolares, han, trabajado, están trabajando en esta suerte de observación y acompañamiento docente para el desarrollo profesional docente, en el caso de la escuela, y otros dentro de la universidad. Pero siempre partimos por el cómo, después el por qué y para qué. Pero deberíamos partir por el para qué, ¿no? ¿Para qué queremos mirar? ¿Qué queremos hacer? Y el para qué para nosotros fue el punto de inflexión que dijimos, vale, ¿cómo lo hacemos para que sea algo que sea sistemático en el tiempo? ¿Y por qué? Porque nosotros queremos saber qué están aprendiendo los estudiantes de la Universidad Autónoma, eh, qué hacen los docentes de la Universidad Autónoma con el perfil que tienen los estudiantes. ¿Y qué podemos hacer nosotros como institución, como docencia, como la vicerrectoría académica, en aquellos focos que requieren más acompañamiento? Y para eso tenemos que mirar qué ocurre en nuestro contexto, y ustedes también van a ayudar a hacer y van a ser nuestros ojos para saber qué ocurre, pero no desde un fin, como les digo, evaluativo, sino transformativo. Eh, Nosotros hacemos clases y creo que don Jorge lo mencionó, dependiendo de las características de nuestros estudiantes, también nosotros vamos a hacer nuestras clases de diferente manera. Y tenemos que saber cómo aprenden los estudiantes de la U Autónoma, qué hace un buen profesor en la U Autónoma y cómo ayudarlos a mejorar. Por eso es nuestro objetivo, el para qué es, miremos a los profesores para ver cómo aprenden los estudiantes, cómo ayudar a los docentes y cómo nosotros focalizar los recursos para aquellas necesidades que tengan los profesores. Y bueno, les presento el modelo. Algunos ya yo se los expliqué. Es un modelo por ciclos. Vemos acá que hay un ciclo que es una semana de apresto. Les voy a explicar qué se hace en esa semana de apresto. Y después vienen 4 ciclos.
Cada ciclo está compuesto por una visita a aula y la siguiente semana una reflexión conjunta. Y de esta reflexión conjunta es el docente en que plantea una meta, la meta que él quiere o quiere mejorar. ¿Y qué hacemos después en el segundo ciclo? Bueno, miramos de nuevo al docente, vemos qué pasa con su meta y después la siguiente semana reflexionamos. Y en esa semana el docente dice, vale, quiero mejorar, seguir con esta meta porque no resultó tan bien o quiero cambiar de meta. Y volvemos a observar y a reflexionar sobre aquello. Y esto se hace 4 ciclos. Por lo menos este proceso que vamos a trabajar ahora va a tener una duración de 9 semanas aproximadamente. Cada una de estas actividades es una semana. Por tanto, va a haber una semana de apresto, la siguiente semana voy a visitar el aula, la siguiente semana voy a reflexionar en conjunto con el tutorizado o el docente acompañado y en esta misma reflexión vamos a ver metas de aprendizaje. ¿Ya? Si se dan cuenta, ¿cuál es la importancia y la relevancia de esto? Que ninguna ruta de aprendizaje va a ser similar en ninguno de los tutorizados. Y ustedes como tutores tampoco van a tener van a tener siempre la misma ruta o el mismo foco de observación. ¿Sí? Vamos a ver de acuerdo a las necesidades. Y esto lo hace bastante interesante porque si bien es un ciclo en espiral que vamos enriqueciendo, también es muy flexible. Bueno, vamos a empezar primero por esta semana de acá, que se llama Semana de Apresto. ¿Y qué es la semana de apresto? La semana de apresto es la primera sesión que vamos a tener con el docente. Y esta primera sesión, yo les voy a enviar ahora, terminado esto, les voy a enviar un correo donde va a salir a los dos, con copia a tutor y docente acompañado o tutorizado, y ustedes se van a coordinar para hacer esta primera sesión de apresto. Puede ser online o presencial. Yo sugiero que sea quizás presencial para que se conozcan más, porque van a ser de la misma sede. El tiempo aproximado va a ser de 60 minutos y los insumos que después les voy a mostrar va a ser un informe que ustedes tienen que realizar de la semana de apresto. ¿Ya? No se preocupen que la verdad es que nuestro interés es que puedan reflexionar más que llenarlos de temas administrativos. ¿Ya? El objetivo entonces de esta semana es explicar el proceso. ¿Y qué aspectos tienen que tener en cuenta acá? Lo primero que tienen que explicarle que esto no tiene un fin ni evaluativo ni punitivo. Nosotros estamos acá para ayudar, no para hacer juicios del docente. También ellos, los tutorizados o el docente acompañante, firman un consentimiento informado, pero ellos se comprometen a finalizar este proceso, pero también nosotros nos comprometemos a la confidencialidad de la información. Por tanto, la información que nosotros entreguemos de la carrera va a ser más que nada en aspectos mucho más generales. El trabajo que ustedes realizan y también en los resultados que puedan tener, por ejemplo, los estudiantes, cosas mucho más externas. Pero la especificidad y los temas también les pido confidencialidad del trabajo que realizan con el colega, en realidad, para que puedan trabajar mejor, ¿ya? Ahora, eso no implica que nos puedan llamar a nosotros si existe algún problema para que podamos resolverlos e intervenir. ¿Ya? Pero eso es lo principal, que ustedes, esto no tiene un fin ni evaluativo ni punitivo para el docente acompañado, sino tiene un fin de acompañar y ayudar a mejorar las prácticas. También, en esta primera sesión de apresto, ustedes le van a explicar al tutorizado o al docente acompañante que van a realizar 2 informes, entre comillas, son preguntas más que nada, que una se va a realizar pre y post reflexión. Después les voy a mostrar los formatos y en qué momento está. Pero sí, en ese momento le tienen que anticipar que tienen que contestar unas preguntas después de que hagan la clase y después que hagan la reflexión. ¿Ya? Les van a explicar la bitácora de observación. Nosotros en este caso, como les digo, tiene una mirada no evaluativa, por tanto no usamos lista de cotejos, sino utilizamos una bitácora de observación. Y en esta bitácora de observación se la vamos a mostrar al docente. ¿Y por qué es importante que se la mostremos? Para que sepa qué vamos a mirar.
La bitácora, por lo menos en el nivel 1, tiene 4 criterios. Esos 4 criterios, ustedes tienen que acordar qué es lo que quieren mirar. Por ejemplo, ahí después les voy a mostrar. Dice, hay uno que se llama estructura, comunicación, clima de aula. Entonces, mira, ¿sabes qué? A lo mejor te dice el tutor, quiero aprender, eh, no, quiero que observes para ver cómo lo hago en la estructura de la clase, porque me cuesta mucho, y veamos, y ustedes coordinan con él si vamos a observar todo o vamos a observar algunos puntos. Ahora, ustedes también pueden tomar nota de algunos puntos que quizás no se conversaron y que lo pueden tomar después a posterior en las reflexiones conjuntas. Pero sí, la idea es que vayan conversando de esta bitácora y ver qué aspectos pueden mirar y para mejorar, ¿ya? También en esta primera sesión se organizan los horarios de visita a aula y los horarios de reflexión. Acuérdense que los horarios de visita a aula, ustedes visitan al docente a su aula, y los horarios de reflexión conjunta, que puede ser online, que más adelante lo voy a especificar. Y después también tienen que hacer una anticipación de actividades en aula. Bueno, en esta sesión también le tienen que explicar al docente que al momento que ustedes ingresan al aula, en la primera sesión, sí o sí, ustedes tienen que presentarse a los estudiantes y explicar el programa, porque es muy raro que alguien aparezca de la nada y se siente y intervenga en el clima que existe dentro del aula sin presentarse. Entonces, lo primero que hacemos nosotros, le dicen al docente que se van a presentar, quiénes son, que es parte del programa, que el profesor no ha hecho nada malo, sino que estamos trabajando en conjunto para mejorar las prácticas docentes, y que no van a mirar solamente las interacciones con el profesor para poder comentar, ¿vale? Y también le van a anticipar que después les voy a mostrar más, pero con detalle, a partir de la sesión número 2, los estudiantes van a tener un ticket de salida. ¿Qué significa eso? Que el profesor les tiene que dar unos 2 minutos antes de terminar la clase, después de del ciclo 2, de la segunda observación, porque queremos ver qué opinan los estudiantes de acuerdo a las características o los cambios que se vayan haciendo de acuerdo a las metas. Y vamos a utilizar los tickets de salida. ¿Qué significan los tickets de salida? Son 2 preguntas que tienen que responder mediante un código QR los estudiantes, y después pueden terminar o dar finalizada la clase. Esto nos permite, ¿por qué? Porque generalmente miramos al docente, nosotros, y los docentes retroalimentan, pero uno de los aspectos centrales, también es parte de la Universidad Autónoma, el modelo es centrado en el estudiante. Entonces tenemos que preguntarle al estudiante qué ha visto de diferente. ¿Hay algo que ha cambiado? ¿Quién le gustó más de la clase? Y se lo voy a mostrar más adelante. Ya, pero todos estos aspectos tienen que avisar al profesor o sea, en esta semana de apresto, por lo menos estos puntos tienen que estar presentes. Cintia, Y bueno, dígame. María Inés tiene la manito levantada. Perfecto. María Inés, ¿te parece si termino el informe y después vienen las preguntas? ¿Les parece? Termino esta parte del informe, explicar, y ahí vemos las preguntas de todo este nivel de apresto. ¿Okay? Este es el informe que va a hacer el tutor. Es un Google Form muy simple. Ustedes no tienen la idea es que no hagan tanto informe administrativo. Ustedes tienen que llenar este Google Form, que se lo voy a mandar el enlace, si la sesión fue presencial, virtual, los acuerdos, qué asignatura van a ir a visita de aula, el día, la hora, la justificación, la reflexión conjunta, el día, la hora y la modalidad, va a ser presencial o virtual. Acá es qué percepción tienen ustedes en la primera reunión. El profesor está motivado, el profesor no está motivado, el profesor tiene mucha negación, todo lo que ustedes crean que puede ser complejo. ¿Y por qué? Porque después nosotros le preguntamos acá, ¿requieres ayuda y orientación de docencia? ¿Sí o no? Esto nos va a permitir a nosotros, esto no se lo mostramos obviamente a tutorizados, esto es para registro entre docencia y ustedes, pero es para ver más o menos cómo es el panorama y poder ayudarlos a orientar
sobre cómo abordar ciertas situaciones, ¿ok? Y también por eso le preguntamos si necesitas apoyo y nos podemos reunir. Siempre siéntanse con la confianza, también ustedes, de pedirnos apoyo. Nosotros no sabemos todo, pero podemos también buscar otras soluciones o alternativas para que ustedes también estén cómodos y su bienestar. Ahora sí, preguntas. Los voy a mirar, los voy a Cintia, buscar. Ya. ¿ya? Diga. Cintia, mira, mi pregunta no era respecto a esto, era los tutores vamos a tutorizar a colegas nuestros de nuestro mismo área, de nuestra misma, o colegas de diferentes áreas. Diferentes, totalmente diferentes áreas. Por ejemplo, María Inés termina esta, algunos no les ha llegado la oferta. ¿Y por qué no les ha llegado la oferta? Porque teníamos más tutores en algunas sedes que tutorizaban. Pero, por ejemplo, María Inés, ¿dónde está María Inés? El número 3. Vas a tutorizar a alguien de odontología, ¿ya? Pero la idea es que sea una carrera diferente, totalmente diferente. Ahora, si lo conoces, me avisas para poder cambiarlo, ¿ya? Sí, por Porque eso te digo, porque nosotros trabajamos, Juanjo y yo, trabajamos con todas las carreras de la salud. Entonces, yo claro, precisamente el semestre pasado trabajé en odontología. Ahora no conozco a todos los profesores, ¿ya? ya, Pero sería, no sé, lo digo por si hay ahí algo, alguna sí. sí. No, no hay problema. Mira, yo les voy a enviar, termina esta porque no les puedo enviar antes de la capacitación los datos del tutor tutorizado, y en el caso, te voy a enviar uno antes a ti para ver si lo conoces, sino para poder cambiarlo o hacer ahí un enroque. ¿Ya? Muchas gracias, María. ¿Alguna pregunta hasta ahí en la semana de apresto? ¿No? ¿Todo claro? ¿O no entendieron nada y no hay preguntas porque no entendieron nada? ¿No? ¿Todo bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Silvia. Cintia, yo tengo una duda. Usted al principio me dijo que yo tenía que hacer la tutoría en el 2025. Ajá. Mi pregunta, yo igual estoy muy importante, pero las personas que tengo que apoyar van a empezar en marzo del 2025 en mi caso. Sí, sí, porque en 2025 haríamos la preparación para empezar en abril. En abril, ya. Sí, porque el primer mes es de que los profesores firmen consentimiento, invitar a los tutorizados. Entonces se hace todo un proceso de acuerdo a la carga del segundo, del primer semestre de 2025, y nosotros tenemos que contactarnos a todas las personas tutorizadas, interesadas, que firmen los consentimientos, y después de eso empezamos en abril, ¿ya? Pero no es necesario que vuelvas de nuevo a hacer esta capacitación. Ahora, Ya. puede ser que Eso se incluya te iba a más. preguntar. Sí, Y otra pues, pregunta, a donde se me olvidó, pero ya, pero después me voy a acordar. Era otra cosa, pero ya, no importa. Después me voy a ya, acordar. Gracias, gracias. no hay problema. Ya, Macarena. Cintia, cuando se refieren a la actividad de análisis pre-observación, es este forms que tú nos acabas de mostrar. Sí, la sesión de apresto, la semana de apresto, pues una vez al principio, no se realiza más. Es para coordinarlo y para que ustedes le expliquen qué es el programa, qué van a hacer, etcétera. ¿Ya? Pero es solo una vez, que se llama semana de apresto. Vale, entonces Ahora seguimos. me acordé, Cintia. Yo soy de educación, entonces yo no voy a tener un tutorizado de educación. No, Es muy contrario, puede ser de salud, muy distinto a mí. Ya. sí, sí. La idea es que sean muy distintos. Tratamos de hacerlos muy distintos también. O sea, hay personas del departamento de biología que van a tutorizar a derecho, por ejemplo, Ya. o a ingeniería comercial. Entonces, la Muy idea bien. es que sea muy diferente. ¿Por qué pasa esto? Porque a veces nuestra disciplina está por sobre a veces la práctica, y a veces
también pensamos, hoy esto lo dijo de esta forma y no las teorías de aprendizaje son de esta forma. Y podemos llegar a cuestionar la disciplina más que la práctica en sí misma. ¿Ya? Entonces, por tanto, si nosotros estamos en un lugar que vamos a mirar solo prácticas, y también vamos a aprender, porque es, bueno, si yo no entendí nada, a lo mejor, y vamos a aprender, en una de esas nos gusta derecho y seguimos estudiando derecho. ¿Ya? Ya. ¿Estamos claros? Vamos a seguir con la siguiente etapa. Voy a compartir. No sé si allá hace mucho calor en Talca, Temuco, pero acá ahora me está dando mucho calor. Así que... Cintia, en ya. Temuco nunca hace calor. En serio, soy. Me iría a trabajar a Temuco. Así que me gusta el frío. Y ese olor a leña que sale, No, no. no me gusta. No, Después de no, un tiempo ya no te gusta. no, las alergias, las enfermedades respiratorias, no te iba a Tenemos, de gustar. hecho, primavera tardía. Ahora estamos todos Efectivamente. alérgicos, todos difónicos, todos hablando como... No. Y después de Pucha, eso no. pasamos a los resfríos, en Por verano, a los resfríos invernales. Sí, cambios de temperatura. Sí. Pucha, ya, entonces ya no me quiero ir. No, me No. gusta Temuco, me gusta el sur. Yo soy del norte, así que me gusta. Bueno, vamos después del comercial de los climas en distintas partes de Chile. Vamos ahora a ver lo que vamos a hacer en visita de aula, es decir, la semana 2, 4, 6 y la semana 8. ¿Ya? Ahora vamos a mirar acá. Ya pasamos la semana de aprendo y ahora vamos a la semana 2, 4, 6 y 8, que es la visita en aula. Y la visita en aula, nuestro objetivo es reunir evidencias para identificar mejores. La modalidad obviamente es presencial porque tenemos que mirar la clase presencial. Vamos a estar aproximadamente 2 horas pedagógicas, es decir, 80 minutos. Y los insumos que van a tener ahora, todos vamos a tener tareas. El tutor, obviamente, va a tener la bitácora de observación. El tutorizado va a realizar un análisis pre-reflexión de su práctica y los estudiantes obviamente van a hacer la percepción de la clase, que es el ticket de salida, que hablamos anteriormente. Entonces, como les expliqué, en la primera visita, nosotros vamos a explicar a los estudiantes el programa Tutor Par. ¿Qué es? ¿Qué están haciendo ahí? Porque hay alguien externo sentado en un lugar de la nada. Por respeto también al profesor, a los estudiantes, tenemos que explicarlo. Después de la segunda visita, recordar a los estudiantes que antes de finalizar la clase tienen que completar el código QR, que es el ticket de salida para preguntar. Después les voy a mostrar los informes, que son preguntas muy cortitas. También, obviamente, tienen que ubicarse en algún lugar que no interfiera en el normal funcionamiento. Recordar al tutorizado que debe completar el informe pre-reflexión. Una vez terminada la clase, la idea es que lo haga de inmediato. Y pueden realizar la bitácora. Toda esta información y todos los informes van a estar en una carpeta compartida. ¿Ya? Hay cosas que es interna entre el tutor y docencia, y otras que la vamos a compartir con los tutorizados. Pero, sí o sí, la bitácora ustedes la pueden hacer escrita y después la tienen que traspasar sí o sí online a la carpeta compartida, porque nosotros también tenemos que hacer seguimiento para ver cómo van, ¿vale? Y bueno, esto es el informe del tutorizado. El tutorizado termina la clase y la idea es que pueda responder qué fue lo mejor que realicé en mi clase y qué fue lo que no resultó en la clase o debería mejorar. Y para los estudiantes, toman el código QR y en su celular pone la fecha, qué aprendiste hoy y qué fue lo que realizó el profesor, qué fue lo mejor que realizó el profesor en su clase. Si se dan cuenta, son preguntas puntuales, muy cortas, pero nos van a ayudar y nos van a dar mucha información. Y obviamente la bitácora.
Pero antes de mostrarles la bitácora que ustedes tienen que hacer, ¿se acuerdan que ustedes tenían que llenar la bitácora de observación, que es como la pauta de observación, pero no es una pauta? El tutorizado, el análisis, que ya lo vimos, los estudiantes del ticket de salida. Pero antes de empezar con esta bitácora, vamos a ejercitar, ¿ya? Nos vamos a poner un poquito, vamos a calentar motores, si es que tienen por ahí un lápiz y un papel, y vamos a observar un video. Y la idea es que tomen nota de lo que les parezca, ¿ya? En la clase, ¿ya? Voy a salirme acá porque siempre me equivoco y nunca le pongo audio. ¿Ya? Compartir. ¿Ya tienen todo lápiz y papel? Vamos a mirar. Vamos a mirar un aula. Esto es una clase de docente más que la saqué, la elegí, pero no tiene nada en particular. Y vamos a mirar esta clase. Yo soy profe de infantil, tenía un alumno que solo participaba cuando estábamos. Bueno, nos auspicia SmartTic. Bueno, auspicia. Ya. Vamos a ver al tiro. En este libro vamos a trabajar con aplicar los métodos de sustitución e igualación. ¿Se escucha el profesor? ¿Sí? A ver. Para resolver el sistema de ecuaciones, ¿ya? Partamos primero con un ejemplo, el cual vamos a tratar de resolver con dos métodos. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha, Cintia. Sí, sí, se escucha. ¿Lo podrías iniciar nuevamente? Ningún problema. Por favor, gracias. El día de hoy, 23 del 10, vamos a trabajar con aplicar los métodos de sustitución e igualación para resolver el sistema de ecuaciones, ¿ya? Partamos primero con un ejemplo, el cual vamos a tratar de resolver con dos métodos. Vamos a suponer lo siguiente: si estudiamos la ecuación 2x más y igual 8, y luego sería 3x menos y es igual a 0. No, colocar igual a menos. Ya. Recordar lo siguiente: el método de sustitución primero. Método de sustitución. El método de sustitución está separado en 4 pasos. Paso 1 es despejar una variable que usted va a elegir. El paso 2 va a ser reemplazar esa variable en la ecuación contraria. Y finalmente, el tercer punto es el valor que se obtiene en el segundo paso se reemplaza en el tercero. Vamos entonces un ejemplo. Y el cuarto paso es comprobar. Siempre yo miro la ecuación y veo cuál de las dos se ve más sencilla y la variable más sencilla. Por ejemplo, yo tengo 2x más y, acá me conviene despejar y. 3x menos y, acá me conviene despejar y también. ¿Cuál de las dos voy a elegir? Bueno, simplemente voy a elegir la de arriba. ¿Por qué la de arriba? Porque la de abajo tiene un negativo y va a ser un paso más para poder despejarla. ¿Cuánto toma la expresión de arriba? 2x más y igual 8 y despejo. Entonces, ¿qué voy a decir? Lo contrario, ¿cuál es la operación contraria o la operación que anula el 2x? Va a ser la resta con 2x. Si yo aplico el método al lado izquierdo menos 2x, también tengo que hacer al lado derecho. Recuerden el concepto de balanza. Balanza indica que lo que yo hago a la derecha también hago a la izquierda para que la balanza no haga esto, se desequilibre. ¿Cuánto va a quedar? Y positivo. Y positivo es igual a 8 menos 2x. Paso 1, listo. ¿Qué voy a hacer yo? Cuando yo vea el valor de y en la otra ecuación que vendría haciendo eso, aquí, lo voy a reemplazar por esto. ¿Cuánto ahí viene el paso número 2? El paso número 2 indicaría entonces. Tomo la segunda expresión, 3x menos y es igual a menos 3. ¿Por qué marco con rojo el y? Porque acá vamos a utilizar este cambio. Esta y va a ser cambiada por esto de acá. Puede ser un método de sustitución. Entonces, miren, 3x menos paréntesis, porque está en binomio, 8. Vamos a dejarlo hasta ahí.
¿Qué les pareció la clase? Si alguien quiere dar sus opiniones de la clase, de qué escribieron, qué hicieron, qué escribieron. María Inés. Bueno, yo escribí varias cosas. Primero, él inicia la clase presentando ya los conceptos que van a trabajar, pero no hace un repaso de la clase anterior para refrescar un poquito los temas anteriores que le ayudan a seguir con la clase. Segundo, aunque él explica los pasos de la sustitución, verbalmente, sería conveniente a lo mejor en la otra parte de la pizarra que él separó, ir escribiendo brevemente cada uno de los pasos, o cómo se llaman los pasos, para poder que los estudiantes fuesen siguiendo cada uno de los pasos que él va dando. Él habla en un momento dado de explicar de la conveniencia de despejar una I en vez de despejar la I de la ecuación de arriba, ¿ya? Eso de conveniencia no está bien explicado. Él debería, como profesor, explicar por qué es necesario o es mejor, o a lo mejor hacer los dos pasos con las dos sustituciones, para que ellos vean cuál es la facilidad de una y de otra, ¿ya? Y en una ocasión, en la primera ocasión, habla de reemplazar aquello que despejó de esa I, reemplazar en la ecuación siguiente. En vez de usar la palabra reemplazar, yo ahí usaría la palabra sustituir, que después sí la usó, ¿ya? Pero yo quitaría esa palabra de reemplazar y la cambiaría por sustituir para que le dé mucho más énfasis en el nombre del método que está usando. Y lo último es que habla de binomio, les nombra esto es un binomio, ¿ya? Por eso es tan interesante comenzar la clase explicando los conceptos de la clase anterior, ¿ya? Para refrescar a los estudiantes cuál es el concepto de binomio, ¿ya? Entonces, si no lo hicimos, a la hora de nombrarlo, sí refrescar qué es. Eso es más o menos lo que yo conseguí anotar. Perfecto, muchas gracias. Don Jorge, tenía la mano levantada y después Paulina. Ya, ¿se me escucha? Sí, ya, súper. Bueno, me sumo a varias de las cosas que dijo antes María Inés, pero una cosa que encuentro adecuado es que tenga ahí el objetivo declarado, para él, para el estudiante, que sea visible el objetivo y que de alguna forma lo mencione, ¿sí? Frente a todos. Eso lo evalúo como adecuado. Ahora fueron pasando varias cosas, sí. La línea igual de lo que decía un poquito María Inés. Bueno, es inevitable dar la espalda si estás escribiendo algo. Quizás se podría de medio lado, a veces se puede. O si no, compensar de pronto con estar como mirando. En general, todo eso fue muy rápido. Podría haber sido más lento para favorecer que, si son primeras veces que se va viendo algo así, poder distinguirlo e integrarlo. De pronto hubo como un ruido, no sé si fue un error de grabación nomás, se pasó, pero si hubiera sido un ruido como que algo se cae, si hubiera sido un ruido en el aula, igual hubiera sido interesante como detenerse un poquito, porque ese ruido, cuidar que no siga pasando para que no distraiga el resto de la clase. En algún momento se colocaban los pasos, pero sería adecuado, porque al parecer los estudiantes debieran saberse los pasos por la forma en que lo dice, entonces poder ir recordándolos con ellos, ¿cierto? A ver, recordemos cuáles son los pasos, en vez de, ya, la recuerdo que los pasos son que creo que eran 4. Y bueno, y todo eso lo va haciendo muy rápido. Y eventualmente cuando dice algo, tampoco da cabida a retroalimentarse él si fue comprendido de parte de los estudiantes. Es decir, que dice algo, después dice otra cosa, pero no hay espacio para así como se comprende, me siguen, muy bien, no hay de eso faltaría. Bueno, y finalmente hacer el ejercicio, en vez de dar un poquito de oportunidad a que el resto vaya pensando, proyectando, haciendo el ejercicio, entonces le va dando como la solución rápidamente. Bueno, y algo quizás más pequeño, no sé si fue la cámara, pero de pronto cambiaba de lápiz y no había mucha diferencia, que el lápiz rojo no se veía tan rojo, no hacía una diferencia tampoco eso como de parte de los lápices. Eso alcanza a mirar. Leí los labios, me imagino que dijiste Paulina. Ah, ya. Estamos conectados hoy día, así que tranquila.
Mira, la verdad, yo en matemáticas soy lo peor. Soy dentista, así que de la parte técnica, nada. Lo que sí me quedó es mucho de lo que dijo María Inés, que fue muy técnica en todo lo que mencionó, que tiene razón en absolutamente todo lo que decía. Jorge también vio otros aspectos, pero yo me voy a ir más como a lo que es didáctica en el fondo en el aula, lo que es metodología. Para mí, efectivamente, primero no hay un orden lógico de la clase. El primero parte haciendo el ejercicio, después se olvidó, volvió a los objetivos. Ahí recordó los objetivos que iba a hacer y después volvió otra vez al ejercicio. El colega quedó más experto de lo que ya era, porque en el fondo desarrolló él el ejercicio y lo hizo estupendo. Pero yo nunca escuché a los estudiantes, así que básicamente no hubo una actividad activo-participativa, tampoco hizo que alguien pasara la pizarra, ni hubo esa como interacción con el estudiante. También la rapidez. Si bien yo soy mala en matemática, traté de seguirle el orden y la secuencia, pero de repente me perdí. Porque claro, trató de explicarlo, esto es algo que yo pasé en el colegio, pero obviamente tratar de recordarlo de nuevo es complejo, porque es algo que no trabajo todos los días, ¿ya? Así que sí, hubiera querido que hubiera sido un poco más lento en la explicación, quizá el uso de diferentes colores, como mencionó Jorge, pero también el permitir pensar un poco más al estudiante. Eh, Creo que por ahí va lo mío, y lo otro que era muy expositivo. Al ser tan expositivo también perdemos un poco el interés, po. O sea, ya también me estaba aburriendo, menos mal pusiste la pausa en el video, porque en realidad no es un área que tampoco me llame la atención, y lamentablemente cuando estudiamos una carrera tenemos que estudiar ramos que no nos gustan. Entonces, quizás faltó eso, el dinamismo en la explicación, el orden lógico de la clase, explicar hoy día vamos a ver esto, porque tiene una causa. En realidad a mí no me hace ningún sentido ver puras X y puras Y, no me explicó la causa de por qué estábamos viendo eso, tampoco me dio una lógica, bueno, lo que mencioné en realidad, va por ahí, más o menos lo que yo le haría un poco reflexionar a él, porque es seco en su área. Eso. Gracias, Pauli. Ahora sí. Silvia. Gracias. Cintia, a mí me tocó apoyar a profesores así en pie, en media, ¿ya? Donde tenían que trabajar las ecuaciones. Bueno, no todo está tan malo. Hay algo positivo que en una clase, como dijo las colegas acá, se coloca la fecha y se escribe y se explica ese objetivo. Luego, en una clase, después que se explica el objetivo, vienen los aprendizajes previos. Le faltó recordar con ello que es una ecuación primero. Y una ecuación está compuesta por variables. ¿Y cuáles son esas variables? X e Y, ¿ya? Concuerdo de que para que se entienda el despeje, es muy importante lo que dijeron las colegas acá, que se tienen que utilizar recursos gráficos. La X puede ser en rojo y la Y en azul, para que vayan distinguiendo y despejando. Y los pasos, porque los pasos se tienen que desarrollar en el inicio, son los aprendizajes previos y todo eso. En el desarrollo, los pasos no solamente hablarlos, sino que escribirlos y utilizar también la tecnología, ¿ya? Ahí faltó también más atractivo. Y la participación en el desarrollo de los estudiantes, como dijeron las colegas también, que ellos fueran diciendo cuál es el primer paso, recuerdan cuál es el segundo paso, cuál es el tercer paso, y salir a la pizarra o decirlo en forma oral. Y desarrollar. Una vez que yo doy el ejemplo en la clase, que pasen a desarrollar una ecuación y después hacer un cierre. ¿Qué les pareció la clase? Faltó todo eso. ¿Qué le gustaría mejorar para la próxima clase? ¿Cómo lo podemos hacer mejor para que ustedes puedan resolver mejor la ecuación? Eso, Cintia. Vale. Me llegó porque yo viví eso en media, en el año 2008, 2007, 2006. Perfecto. Sí. Por el tiempo vamos rapidito con Macarena y con Juan José. Que Juan José está de fantasma.
Macarena. Sí, solo para complementar a todo lo que han dicho, quizás también haber acompañado como el poder relacionar, ¿cierto?, lo que se iba a enseñar en la clase con otros conceptos previos o también con aspectos cotidianos para que sea más fácil para el estudiante o también sea motivante para el estudiante el poder como acceder al aprendizaje, y el lenguaje no verbal, lenguaje corporal también, como para dar énfasis a aquellas cosas que donde se tiene que detener o a aquellas cosas relevantes dentro del proceso. Eso más que nada como complemento a lo que ya han dicho los demás. Perfecto. Juan José dice que también improvisó las ecuaciones, ¿cierto? ¿Y algo más? ¿Quería levantar la mano? Ya, habla desde el micrófono. Sí, yo creo que está bastante trillado ya, habéis dicho de todo. Básicamente lo que yo había percibido es que empezaba un poco atropelladamente y hice el comentario de que había improvisado las ecuaciones y también el arranque, y como han dicho aquí entre todos, pues había dejado explicar a lo mejor conceptos de la clase anterior, como podían ser lo que era una variable, lo que era una ecuación o lo que era una función, etcétera. Eso es un poco la percepción que yo saqué. Cintia, estás muteada. Gracias, Juan José. Don Jorge, cortito porque estamos en el tiempo y tenemos que continuar. ¿Qué más que nada? Sí, yo quería agregar la posición de instalarme en esa imagen, en ese momento de tiempo que observé explícitamente en ese tiempo, y lo que le diría de los apuntes que yo hice de inmediato al colega sería evidenciar que él intentó mostrar de manera inmediata de qué se suponía lo que iban a trabajar, que en este caso estableció ahí la frase y las actividades. Eso me pareció rescatable. También me pareció interesante que él intentó mostrar una especie de metodología de cómo ir haciendo el ejercicio, que a veces a los chiquillos les cuesta mucho iniciar o tener cierto tipo de pasos. Él quizás no lo fue diciendo y lo fue marcando, entonces yo valoro que él haya ido marcando con ciertas técnicas, en este caso de subrayado, o poner unos puntitos, y también intentó hacer alguna marca de ejercicio comunicacional usando los gestos cuando habla de esta cosa de la balanza, que está haciendo movimiento con las manos que le permite a cierto tipo de nenes entender metafóricamente lo que está intentando decir. Eso lo veo como para poder comenzar a trabajar con una persona y establecerle los requerimientos que observé que podían ser bien intencionados, lo que él acaba de decir. Y luego se pudiese ir utilizando temas como los que representaron los colegas, sobre todo este tema de no conversar con la pizarra, sino que conversar con los estudiantes, entre otras muchas cosas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver entonces si nos damos cuenta. Si nos damos cuenta, hablamos del objetivo, del conocimiento previo, del lenguaje, de la metodología, de los colores, de la estructura. Al final pasa esto, que tenemos muchas cosas que decir dentro del aula, y el punto es en que estamos así, como esto, describiendo una cantidad de situaciones, porque no tenemos foco. Y el punto es en que nosotros tenemos que buscar el foco en que mirar, porque si no, se va a volver esto, ¿no? Esto que todos miramos cosas diferentes, algunos coincidíamos, pero al final eran muchas situaciones. Y esto pasa, por eso les quise poner esta imagen, porque si nosotros, nuestro objetivo es buscar a Wally, vamos a mirar dónde está Wally y vamos a enfocarnos a buscar a Wally. Cuando nosotros no tenemos foco, nuestra observación y nuestra descripción está bien, pero puede ser que hayan tantas cosas que tenemos que ver que se vuelva agobiante para el tutorizado de todas las cosas que le tenemos que decir. Por tanto, tenemos que seleccionar
cuál de estos criterios vamos a mirar y qué vamos a mirar, ¿ya? Por tanto, la bitácora de observación tiene este objetivo, el foco, buscar el foco y determinar el foco. La bitácora, están enmarcadas dentro de las acciones docentes básicas de la Facultad de Educación. La Facultad de Educación, mediante un proyecto, realizaron 10 criterios de observación de un buen docente. Nosotros tomamos 8 de ellos y lo dividimos en 2 niveles. Para este caso va a ser una pauta totalmente descriptiva. ¿Qué quiere decir descriptivo? Que nosotros nos vamos a realizar juicios de valor. Nos vamos a... nuestra análisis nos va a estar en relación con la persona, sino con la acción. No es lo mismo decirlo, el profesor responde, realiza la pregunta y él mismo se responde a decir, es un profesor altamente conductista. Vamos a tener que empezar a describir las opciones, la acción. Y es una pauta descriptiva, como les dije, que tiene 2 niveles. El primer nivel lo vamos a utilizar en el ciclo 1 y 2. Y el segundo nivel, ustedes pueden seleccionar o pueden elegir si siguen con el nivel 1 o el nivel 2. Si es que el nivel 1 todavía faltan criterios o quieren trabajar con criterios, ustedes no hay problema que el ciclo 1, el ciclo 2, el ciclo 3 y el ciclo 4 trabajen el nivel 1. Pero si ustedes creen que en el nivel, en el ciclo 2 los profesores están fantásticos y quieren algo mucho más específico y tener que trabajar algo mucho más difícil, ustedes empiezan con el nivel 2. No hay problema si ustedes siguen hasta el final con el nivel 1. Eso es importante. Entonces, nivel 1 va a ser a nivel transversal las características que debería tener una clase a nivel general. Y el nivel 2 va a trabajar con las prácticas y los intercambios dialógicos que existen dentro del aula. Por ejemplo, el uso del error, los andamiajes, etc. Pero para eso es muy complejo y requiere, por tanto, el nivel 1 de esta estructura. Bueno, muchos de ustedes también tienen experiencia en docente, saben que la evaluación docente, uno de los profesores que han estudiado 5 años de pedagogía, uno de los aspectos que tienen más falencia es en la clase grabada y específicamente en las interacciones pedagógicas. Por tanto, ese va a ser nuestro nivel 2. El nivel 1 va a estar enfocado en el aula, en la estructura, y el nivel 2 en las interacciones. Pero el nivel 2 van a pasar a aquellos que, o el tutor quiere pasar a un nivel, pero ustedes les recomiendan mejor quedarse en el nivel 1, o ustedes creen que cumple con muchos criterios del nivel 1 y es necesario trabajar con interacciones. ¿Ya? Vamos a ver la bitácora. Después les voy a mostrar la bitácora, pero la bitácora, como les digo, tiene focos. ¿Qué vamos a mirar? Y estos focos ustedes los van a coordinar. Pueden elegir 1, 2 o 3 que con el tutorizado quieren mirar. Y acá está, por ejemplo, la comunicación. Este va a ser el primer criterio. Conjuntos de interacciones que se desarrollan en aula, entendiendo esta como un espacio comunicativo. ¿Qué específicamente? Por ejemplo, el saludo del estudiante, el uso de la voz, los movimientos, dirigir la mirada a los estudiantes, señalar instrucciones claras, escuchar a los estudiantes, todo lo que se refiera a comunicar, mirar a los estudiantes. Ustedes, en este caso, esta es una ejemplificación de lo que pueden mirar, pero el criterio es comunicar, es decir, cómo el profesor comunica la información. Gestión en el aula. La gestión en el aula está relacionada con el clima socioemocional, con el ambiente de respeto, un ambiente propicio para el aprendizaje. Y por tanto, algunas posibles observaciones que podemos hacer, por ejemplo, el uso de las normas del aula, la sensibilidad a la comprensión del estudiantado, el respeto entre los estudiantes y el docente, la participación que existe en el estudiantado como es, desde el nivel descriptivo. Y evaluar, en este caso la evaluación es la evidencia que los estudiantes han aprendido. Por ejemplo, si existen evidencias de la comprensión de lo visto en clase, si hay preguntas de monitoreo, ¿entendieron? ¿No? ¿Cómo van? Si hay retroalimentación de los estudiantes, si hay refuerzos positivos de los estudiantes cuando dicen algo o los retroalimenta de inmediato, etc.
pero a nivel más macro. Y por último tenemos la estructurar y organizar, que es la secuencia de acciones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el inicio que menciona el objetivo de la clase, pero el estado futuro deseado o lo que se espera en el estudiante, ¿no? No es lo mismo poner un objetivo a decir o a señalar lo que se espera en el estudiante. En esta clase yo espero que ustedes puedan realizar una ecuación con el método de sustitución. Ese es el objetivo de aprendizaje de hoy. Y terminada esta clase vamos a todos trabajar en eso y vamos a terminar comprendiendo el procedimiento. Ya es compartir un estado futuro deseado. Promueve la activación de conocimientos previos, realiza preguntas iniciales o realiza distintas estrategias didácticas, utiliza los tiempos adecuados y en el cierre se revisa los objetivos, si aclara dudas, si anticipa lo que trabajará. Estos son los ejemplos de lo que ustedes pueden mirar. Ustedes van a tener una estructura y una definición y les van a decir en el primer momento o qué vamos a mirar o qué cree él que es mejor mirar en esta observación. ¿Ya? Y bueno, el nivel 2 no me voy a detener porque lo vamos a ver en las otras capacitaciones cuando trabajemos específicamente con interacciones, pero ahí vamos a trabajar con los ofrecimientos de apoyo, si conecta o no saberes, cómo identifica el error en el aprendizaje, cómo usa los recursos materiales, más que nada por los aprestos, por los apoyos, los movimientos discursivos para el apoyo, pero no nos vamos a detener acá porque lo vamos a ver prontamente, ¿ya? Pero para que ustedes vean más o menos cómo es la pauta. Y esta es la bitácora que ustedes van a tener. Dice, ustedes van a tener la definición. Por ejemplo, vamos a enfocarnos en comunicar. ¿Cómo comunica el profesor? Y acá tenemos dos columnas, una que dice qué hace menos y qué hace más. Después les voy a explicar cada una qué significa. Y hay una pregunta de reflexión. No necesariamente todas estas casillas tienen que estar completas. Por ejemplo, si el tutorizado quiere que miremos la estructura, su estructura de aula, cómo lo organiza, perfecto, nos vamos a enfocar en esto. Y a lo mejor ustedes ven algo que es importante, que deba retroalimentar también. Ya lo pueden completar. Las preguntas de reflexión después les voy a explicar por qué más adelante y por qué es importante generar preguntas de reflexión. Pero esta es más o menos la pauta. Si se dan cuenta, no es lista de cotejo. Es muy descriptiva. ¿Cómo comunica? ¿Qué hace más? ¿Y qué hace menos? Y un apartado que dice pregunta. ¿Ya? Les voy a explicar. Perfecto. Ya. Ahora, ¿por qué tenemos dos columnas que dice qué hace más y qué hace menos? Porque nosotros no vamos a ver una mirada evaluativa de lo que no hizo, sino también lo que hace bien. Eso acá les puse, capaz que les esté prestando atención al lado equivocado a la cuestión. Porque nosotros desde una mirada evaluativa, o una mirada desde el problema, nosotros vamos a identificar el problema, vamos a ver posibles causas de ese problema, plantear soluciones y vamos a resolver. ¿Ya? Y esto está muy bien. O sea, podríamos ver en lo que hace menos, vamos a identificar un problema, vamos a reflexionar con el docente sobre ese problema y vamos a tratar de buscar soluciones o planes de acciones para resolver. Pero también es importante ver lo positivo. Como ustedes muchos dijeron mira, esto hizo bien. El profesor puso un objetivo de aprendizaje. El punto es que hay que mejorar ese espacio. Entonces, nosotros identificamos fortalezas en el lado que hacer más. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a plantear desafíos. Y en ese planteamiento de desafíos ocurre la innovación. Por tanto, hay dos columnas por esto mismo. Porque nosotros queremos ver problemas, pero también es importante que nosotros identifiquemos la fortaleza. El profesor de esa clase, por ejemplo, puso el objetivo. Quizás debe explicar el objetivo para ver si comprendieron o no. Y ahí innovar, ¿cómo lo podríamos hacer para que entiendan el objetivo e innovar dentro de lo que hace bien? Por tanto, no nos seguimos en uno o otro lado lo que no hace, sino también lo que hace, ¿ya? Dentro de estos criterios. Y por otro lado, les quiero mostrar esta imagen. Yo no sé si conocen el cuento
que habían 4 ciegos y querían saber qué era un elefante. Cada uno tocó una parte del elefante y el primero dijo, el elefante es como una gran serpiente. El segundo ciego tocó la pierna y encontró que el elefante se parecía a un tronco de palmera. El tercer ciego tocó la oreja del elefante y dijo que era un enorme abanico. Y el último ciego tocó la cola del elefante y dijo, estáis todos equivocados, es como un ratón. Me gustaría que vieran esta imagen y me dijeran qué relación tiene esto con la observación. Los escucho. Los escucho. ¿Hay algo que me quieran decir? Jorge. Sí, hace mucho sentido el cuento de los cieguitos respecto a nuestra mirada que es parcializada siempre, no a veces, siempre. Y tenemos que recurrir a varias posibilidades de perspectiva y observaciones para intentar ir integrando. Por lo tanto, esto de lo bueno y lo malo que se intenta establecer claramente habla de que no hay ni bueno ni malo, sino que son partes que se deben ir integrando. Y por eso es necesario las visiones de varios, o sea, tanto estudiantes, tanto profesor, tutor, el equipo y la mirada que tiene también la institución, que es lo que pretende hacer con sus actividades pedagógicas. O sea, todas son necesidades porque nunca pudiésemos tener la visión final o verdadera. Exacto, exacto. No todos tenemos la verdad. Las verdades a veces dentro de los contextos son muy subjetivas. Acá Juan José me dice, depende de quién lo mira, que le dé énfasis en aspecto otro. Posiblemente la profesión o nuestra propia formación, experiencia, saber hacer, nos condiciona. Y efectivamente, tiene razón Jorge y Juan. Los J y J tienen mucha razón, porque nosotros, en primera instancia, somos esos ciegos. Vamos a mirar específicamente una parte de la historia de ese proceso educativo de ese profesor. Y de acuerdo también a nuestra experiencia, porque si nosotros somos el ciego y conocemos el tronco de un árbol, vamos a juzgar de acuerdo a ese tronco de árbol. Entonces por eso es importante las preguntas de reflexión, porque esas preguntas que nosotros anotemos, las vamos a trabajar en la reflexión. Por ejemplo, los estudiantes no participaron, ¿cierto? Quizás lo podríamos poner como problema. El profesor pregunta y responde y realiza la ecuación él mismo. La pregunta, por ejemplo, es, ¿ocurre esto siempre en todas las clases? ¿Cómo es la participación de los estudiantes? También es pensar que él está mirando una parte y nosotros otra parte, no conocemos la historia total. Por tanto, juzgar es muy difícil. Determinar qué hace el docente es muy difícil porque conocemos solo una parte, tenemos 80 minutos de todo un programa de estudio. Por tanto, es necesario no juzgar, ¿ya? Empezar a pensar que esto es una foto y obviamente es la mejor versión de ellos mismos, porque obviamente se van a preparar, ¿ya? Pero no juzguemos a nivel general. Nuestra verdad no es la verdad de él, es subjetiva. Por tanto, tenemos que mirar también el contexto, ¿ya? Para saber lo que es realmente un elefante, voy a ver mi verdad, pero también voy a hacer estas preguntas. Por eso hice preguntas de reflexión, para preguntarle al docente qué piensa de, cómo cree, pasa esto seguido, ¿no? Para nosotros que generar contexto también, ¿ya? Si se dan cuenta, a veces es difícil observar. Vamos viendo otra lámina. Y tenemos esta, y esta es más que nada igual que la otra. Por tanto, nosotros vamos a ver desde nuestra realidad, no la realidad del otro, pero también tenemos que acercarnos a la realidad del otro. Pero nosotros vamos a hacer descripciones específicas y no juzgar. Entonces vamos a decir, el profesor inicia la clase con este objetivo, subraya tal cosa y señala. Esa va a ser tu descripción.
nosotros vamos a decir, lo hubiese hecho de esta manera, mejor, no, porque eso es lo que vamos a hacer con la reflexión con él. Nosotros, nuestro objetivo en la observación no es dar soluciones de cómo lo podría hacer mejor. Nuestra observación va a ser qué es lo que veo, describirlo específicamente. Y después veremos algunas estrategias que podemos, como cartita bajo la manga, que podemos hacer, pero dentro de esta pauta y esta bitácora es descripción solamente. Y acuérdense de esto, ¿está profundo? No, no está profundo. Obviamente para él no está profundo. Mi verdad puede ser la misma, mi verdad puede no ser la misma que la tuya, porque tenemos diferentes experiencias, ¿ya? Tu perro muerde, no, solo juzga. Así que no traten de mirar como el perrito. Ahora, ¿por qué es importante? Y nosotros tenemos, ya, sabemos que lo que hace menos, lo que hace más, lo que tiene que hacer menos, lo que tiene que hacer más, y la reflexión. Y las preguntas pueden ser de diferentes tipos. Algunas que dicen preguntas poderosas. Los psicólogos más que nada trabajan, o por ejemplo Paulina, que está con el coach, trabaja con estas preguntas poderosas. Y una de ellas es, ¿por qué crees que? O sea, por ejemplo, ¿por qué crees tú que los estudiantes no participan en clase? Es para que ellos, son preguntas para reflexionar, que pueda reflexionar el profesor. ¿Por qué crees que los estudiantes realizaron una tarea diferente a la que está en las instrucciones? También podemos ver preguntas también para la reflexión, para inferir. Por ejemplo, en este profesor que veíamos, ustedes le pueden preguntar, ¿cómo sabes si los estudiantes se acuerdan de los procedimientos? ¿Cómo sabes si los estudiantes se acuerdan lo visto en la clase pasada? Y esa es una pregunta poderosa para decir, bueno, es que no lo sé, quizás hubiese hecho tal cosa. Y ahí se empieza a generar la reflexión de la importancia de los conocimientos previos, pero nosotros describimos y también generamos preguntas dentro de esta pauta. Mira, acá hay otra que dice, ¿puedes contarme más acerca de? Y esta pregunta nos permite conocer los contextos. ¿Puedes contarme acerca de este curso? ¿Siempre llega atrasado? ¿Siempre comen en clase? ¿Puedes contarme más acerca de por qué lo haces todo tan apurado? ¿Por qué te saltaste el objetivo? ¿Es para conocer, esta pregunta es para conocer contexto? ¿O qué piensas acerca de? ¿Qué piensas? Este es para saber, más que nada, saber qué está pensando el tutor. ¿Qué piensas acerca de utilizar pizarrón solamente en clase? Es más que nada, no le estamos diciendo algo que está mal o bien, sino lo estamos haciendo, estamos viendo qué piensa el otro para poder actuar sobre esa situación. Pero primero tenemos que preguntarle qué piensa sobre esto para ir tanteando y haciendo la reflexión. ¿Se entiende la importancia? Hoy me equivoqué, parece. Ahí. De esta observación en aula, las características de la observación. ¿Se entiende? ¿Dudas? Si se dan cuenta, depende de quién lo mira. Mala. Ay, yo. ¿Qué cosa está mal? Sí, está mal. No entendí. Marina, por favor, sí, está escribiendo. Cuando ha preguntado cuál es la participación de los estudiantes en clase, que él dice, mala. Yo le pregunté lo mismo, ¿qué es eso de mala? Pero se refería a Isa cuando usted estaba conversando esto. Ya. No, si dice mala presentación, ya tomemos nuestras cosas y terminamos este programa. Bueno, ¿les hace sentido esto de la bitácora más que una pauta, una lista de cotejo? ¿Y les hace sentido la mirada? Jorge, tienes la mano levantada, pero no sé si quieres comentar algo. Sí, en la parte de preguntas, ahí levante la mano porque quiero hacer dos preguntitas de respuesta quizás simple. Una parte que no la escuché por ruido que había acá. En el ciclo 1 y 2, la idea es estar enfocados en el nivel 1, ¿sí? Pero lo que no entendí bien es que se podría eventualmente llegar hasta el ciclo 4 con el nivel 1. ¿No es obligación pasar al nivel 2 en el ciclo 3? Ok. Porque
Puede ser que un profesor diga, no, voy al nivel 1 y quiero mejorar, pero a lo mejor ese tutor le gusta tanto que quiere seguir, continuar con ustedes, no sé, otro periodo, y quiere pasar al nivel 2 con interacciones. Ya después tendremos que mirar si ya lo hace muy bien, hace una estructura muy buena, podría pasar. ¿Ya? O un profesor que la verdad que es voluntario, que hay muchos voluntarios, que quiere mejorar sus prácticas, pero tú dices, uy, es muy buena la clase, es muy ordenada, creo que debería pasar un nivel 2, ¿ya? Pero no necesariamente tiene que cambiar, ¿ya? No, eso no es necesario. Ahora, nosotros sí les vamos a hacer 2 capacitaciones. Una capacitación enfocada a nivel 1 y otra capacitación enfocada a nivel 2 de cómo son las interacciones, ¿ya? Ya, se nos viene eso para nosotros, súper. Sí. Cintia, disculpa, y la otra pregunta es, estoy un poquito perdido en cuanto a la bitácora, cuándo hacerla o cuándo hacer la parte de reflexiones y preguntas. Eso me gustaría que me quedara a mí un poquito más claro, quizás los colegas lo tienen claro, pero hago la bitácora mientras él está ejecutando la clase y yo voy, cuando converso con él, la parte de qué habrá menos o de qué haya más, esa parte del tiempo, cuando eso estoy un poquito confundido. Perfecto, Jorge. A ver, la bitácora, la idea es que la hagan de inmediato, vayan viendo y escribiendo lo que ven, quizás en un cuaderno, o como lo hicieron ahora, o la misma bitácora, vayan escribiendo, pero la idea es que lo tienen que traspasar después al computador. ¿Por qué? Porque si lo hacen después, la descripción queda, a veces nos olvidamos de cosas, ¿no? Y a veces ustedes también, las preguntas de reflexión, si se dan cuenta, son los memos que a veces nosotros hacemos, o a veces nosotros hacemos los que hacen investigación cualitativa, hacen los memos, ¿no? Son los memos, o sea, preguntar ¿por qué hace esto? Preguntar si cree que le funciona. En realidad, estos son nuestra ayuda de memoria y esto se hace en aula. Ya, quizás posterior a aula, tú dices, hoy hizo esto y lo puedes complementar. Pero generalmente esto, ustedes van anotando lo que vieron en aula, insisto. Claro. La reflexión es después. Compartir esa información, que tú la ordenes y todo, va a ser después. Pero en la bitácora se realiza, la ideal es en ese instante o minutos posteriormente, pero que no pase más de 24 horas porque nuestra memoria es frágil y por lo menos la mía, yo no confío mucho en ella. ¿Ya? Sí, ok. Y lo último, Cintia, respecto de los focos que nos mostraste, por ejemplo, en el nivel 1 creo que eran 4 o 5 focos, no recuerdo, y esa parte, también porque hubo ruido acá, no la pude escuchar, te referiste a que se podría acordar, por ejemplo, un foco con el docente, con el profesor tutoriado, o más de un foco. Exacto. Ustedes pueden verlo con el tutoriado. Eventualmente podría ser más de un foco, entonces. Exacto, ustedes le presentan la bitácora, le presentan algunos ejemplos y le dicen, ¿qué miramos de acá? ¿Qué necesitas que yo te apoye de acá? ¿O qué necesitas mejorar de acá o fortalecer? Y ustedes toman, a lo mejor te va a decir todos, pero se va a volver una ensalada de la reflexión, pero a lo mejor te va a decir 2 o 1. Pero el punto es que, si se dan cuenta, la construcción del aprendizaje la va guiando lo que debería ser el aprendiz, en este caso, o el tutorizado, más que ustedes. Ok, gracias. Ya. Pauli. Ya, mira, respecto a lo mismo, creo que es un desafío no menor. Porque si bien no tenemos una pauta de cotejo donde podríamos nosotros evaluar puntos de manera objetiva, ¿ya? Porque todos sabemos que existe un inicio, un desarrollo y un cierre de una clase, y eso está estudiado, y de hecho se ha visto qué puntos se deberían evaluar y qué no. Yo entiendo cuál es la metodología de esto, que tiene que ver más con un feedback efectivo, que tiene que ver cómo yo observé qué, hacer reflexionar a la persona y luego tomar estrategias de mejora. Yo como coach, porque tengo también formación en eso, yo puedo hacer preguntas de tipo socrática y de tipo general para hacer reflexionar a la persona o guiarlo, ¿ya? Pero, no obstante, la viña del Señor es muy amplia. Creo que no nos va a pasar, porque este programa es voluntario. Todos los que estamos aquí somos proactivos, somos gente que nos gusta enseñar o ayudar a un otro, y todos los que van a ser tutoriados lo hicieron por forma voluntaria. Por lo tanto, quieren estar sometidos a este proceso. Pero, ¿qué pasa si dentro de la viña del Señor hay un docente
que por más que yo le digo, yo observé esto, claro, porque es objetivo. Yo vi que tu clase era de color verde y tú te moviste hacia la izquierda, bla, 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 pero él no ve nada, nada que mejorar. Y por más que yo le hago preguntas de tipo socrática y le digo, ¿qué mejorarías tú? No, yo creo que la verdad lo hago bastante bien. Yo siento que, ¿me entiendes? Porque puede pasar, puede ser que el nivel de autocrítica no sea suficiente para llegar a esos acuerdos de mejora. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Qué creen ustedes que podrían hacer en ese caso cuando el profesor, les devuelvo la pregunta, cuando el profesor tiene resistencia? Aunque me están haciendo spoiler, Pauli, esto no estaba programado porque me están haciendo spoiler, pero ¿qué harían ustedes en este caso cuando el profesor ve que no hay nada que cambiar? Ahora, ojo, que estamos recién en la yo creo que, como bien Paulina ha dicho, aquí los tutores somos voluntarios, nos hemos ofrecido, y los tutorizados también son voluntarios desde yo entiendo. Entonces, yo ahí le preguntaría por qué entró en el programa para ser tutorizado, ¿ya? O sea, estas son observaciones que yo te estoy realizando, son preguntas que yo creo que debería de planteármelas yo si estuviera en tu lugar. Si tú crees que todo está bien y todo está estupenda tu percepción, pero entonces, ¿por qué estás en el programa? Porque ¿y qué pasa si el director de carrera se lo sugirió y por eso está ahí? Ah, ya, pero es que el director de carrera, Paulina, puede sugerir, pero esto es voluntario, o sea, debiese de ser voluntario. Yo creo y yo confío en que por lo menos mi tutorizado haya sido voluntario. Va a ser así, sí, pero igual hay que tener herramientas para, o sea, yo siempre me pongo en toda ocasión, a mí me gusta como pensar y... Sí. Le pregunto a los psicólogos, ¿qué pasa cuando ustedes están en terapia o también la terapeuta ocupacional y el paciente no quiere ser terapiado? ¿Hay impacto o no hay impacto? Claramente no hay impacto. Claramente no hay impacto, pero normalmente esa idea de que es una persona en general, porque fue ocupado el concepto antes, así como yo lo entiendo, fue ocupado el concepto antes de resistencia en esta conversación, pero generalmente si alguien resiste, aún está motivado a algo. Hay que acompañar respecto a qué está motivado entonces. Perfecto, cambiar el foco. Sí, hay alguna motivación que hace que de alguna forma esté ahí. Entonces, más que como pensar la resistencia, es, ok, ¿y hacia dónde estás intencionado? Como desde ahí construir algo desde ahí, en general. Yo creo como sugerencia, de hecho yo iba a empezar así, en esa semana antes de, no sé cómo la has llamado, de apresto. Yo creo que la primera pregunta que le haría a mi tutorizado y la que le voy a hacer es, ¿por qué estás aquí? ¿Qué debilidades tú ya encuentras que tienes? Ojo, debilidades o mejoras. O mejoras, no sí. Cosas, problemas, sino también ¿O qué quieres potenciar? Porque puede que le encuentre todo bueno, pero ¿qué quieres potenciar? Sí, yo por ahí me tiraría. Claro, porque como dice Cintia, después de esos puntos, nosotros vamos a elegir de esos 4 o 5 puntos que expuso Cintia, entre los dos vamos a elegir, o más bien él, supongo, va a elegir qué es lo que quiere que observemos. Entonces, si él eligió todo eso, es porque él no se ve fuerte ahí, ¿ya? Entonces, ahí, cuando se vea reticente a las observaciones, Paulina le recuerda la reunión. ¿Y qué quieres potenciar? O sea, es que yo por eso lo planteo, ¿sí? En realidad es como a modo reflexivo de lo que estamos haciendo hoy día, conversar, porque claro, yo podría darle vuelta y tratar de decirle, ya bueno, está todo bueno, pero ¿qué quieres potenciar entonces? Claro. ¿Cachai? Yo lo podría hacer con preguntas, pero igual quería escuchar un poco cuál era la mirada de ustedes, porque siempre nunca está de más saber ¿qué se podría hacer? De hecho, yo sé que Silvia mencionó que ella era docente. Entonces, yo no soy docente, tengo algunas herramientas, pero me gustaría también escuchar eso. O también escuché que habían psicólogos, entonces es bueno enriquecerse con la opinión de otros. Don Jorge y Silvia. Es muy interesante la propuesta porque habría más de algunas condiciones que van a poder enfrentar cada uno de nosotros, porque como decía la colega Paulina, claramente hay una diversidad de condiciones humanas y eso hay que asumirlo desde ya. Y en esa diferenciación hay una condición de principio común que utilizo bastante,
y que me ha dado muy buenos resultados, que es que toda condición humana, todo comportamiento humano, toda intención humana, etcétera, tiene siempre un principio positivo para la persona, no para nosotros. Y hay que indagar sobre ese principio positivo, incluso para cosas que a nosotros nos parecen sumamente devastables. Por ejemplo, una persona que use drogas. ¿Dónde está el principio positivo de usar eso? No para nosotros, para él. Y ahí vamos a entender esa condición de por qué una persona, en el caso del ejemplo, sintiéndose todo maravilloso, quiere que lo apoyen. ¿Se entiende? Porque hay una condición de principio positivo que él tiene en esa decisión que tomó y que nosotros tendríamos que conocérselo, no establecerlo nosotros como una teoría, como una hipótesis. No ir con hipótesis, es el principio que yo hago. Y en este caso es cuál es la lógica más que un por qué, porque el por qué intenta instalar en nosotros una búsqueda de causa. Yo uso el cómo, que es cómo se siente en el presente, y el para qué quiere hacer esta cosa, que es instalarlo en el futuro. Y eso es automático a nivel de nuestra condición mental. O sea, cuando tú le dices un cómo, lo asocias al cómo estás aquí en este preciso momento, en el presente y en el ahora. ¿Para qué estás haciendo esto? Lo transportas a una posición futura y ahí va a haber una diferencia con lo que está haciendo hoy día. O sea, claramente con esa posición mental le estás mostrando que puede tener una posición de cambio. Y de cualquier cosa le va a permitir un cambio, un nuevo conocimiento, una nueva experiencia, una nueva validación que se le haga. Por ejemplo, nosotros, él se ha sentido de una manera distinta y hay un cambio. Y ese cambio ya tiene sentido porque está ahí, aunque no lo tenga el consciente. Perfecto. ¿Alguien más que decir? Creo que Silvia y Mirna tenían la mano levantada para poder ir a una... Cintia, sí, Paulina tiene razón. Hay profesores que, claro, se resisten, pero uno, como un lenguaje coloquial, uno se los tiene que ganar al escucharlos, ser empáticos con ellos. Y lo que decía el profesor, él está ahí porque quiere generar cambio. Y también a lo mejor al generar ese cambio quiere también obtener una mejor evaluación docente en la universidad. Y yo no diría de que empezar con la pregunta, ¿cuáles son tus debilidades? Es como decirle, ¿por qué tienes ese defecto? Sino que empezar, ¿qué quieres potenciar? ¿O qué te gustaría mejorar? Que yo te pueda ayudar. Porque al hablar de debilidades es como aminorar sus capacidades, sus potencialidades. Eso como profesora, nada más. Mirna. Sí, también voy a tratar de ser breve, Cintia, en honor al tiempo. Solamente escuchando todas las opiniones, reflexiones sobre este escenario que nos plantea Paulina, que efectivamente puede darse, a pesar de que sea voluntario y todo eso, puede ser que el docente prepare espectacularmente su clase y diga, aquí me lanzo al estrellato, todo va a estar bien, me la van a encontrar perfecta. Sin embargo, vamos a tener dos insumos para esta reflexión conjunta, que va a ser el informe reflexión que hace el propio docente, y pudiéramos encontrarnos con que el docente escriba en esta reflexión que está todo perfecto, lo hice todo bien en mi sesión y ya tenemos un insumo. Pero el otro insumo es esta bitácora, ¿cierto? Y en la bitácora el tutor va a anotar aquellos aspectos, ¿cierto?, que quisiera enfatizar o que quisiera recomendarle que potencie el docente. Entonces puede guiar la conversación. Y si el docente dice, no, yo encuentro que está todo bien, qué bueno, espectacular, pero mira, yo encontré algunos aspectos que me gustaría que potenciáramos, como esto. Y ahí entonces uno va guiando esta conversación y lo va enfocando de cierta manera y no nos quedamos encajonados en que está todo bien, sino que le damos otra visión. Ese era mi pequeño comentario. Muchas gracias. Yo creo que utilicemos estos insumos que vamos a ir teniendo. Sí. Gracias. Gracias, Mirna. Efectivamente le iba a comentar eso. Nosotros por eso en el informe de apresto, ustedes ven la primera percepción del docente. Cuál es la actitud que tiene frente al programa, porque también a partir de eso podemos ir construyendo. Y además nosotros ya vamos a tener, porque posterior a la observación en aula, ustedes hacen su bitácora, pero también el docente tiene que escribir lo que le pareció bien o mal
sobre su clase, y ustedes lo van a tener antes porque va a ser una carpeta compartida. Ustedes van a tener ese insumo antes de la reflexión. Entonces pueden ir también construyendo la sesión de reflexión. ¿Ya? Ahora, la bitácora, algo que se me olvidó decirles, pues tienen dos opciones y ustedes con lo que se sientan más cómodos. La pueden compartir y mostrar o la pueden conversar, ¿ya? Con lo que ustedes se sientan más cómodos. El punto es que esté también en la nube, porque nosotros también vamos a ir haciendo seguimiento de este proceso también para acompañarlo, ¿ya? Ya. Bueno, por el tiempo vamos a seguir. Creo que lo vimos. En el caso que pase esto siempre hay algo que mejorar, ¿ya? Eso ténganlo presente. O sea, el profesor, el que no quiera estar, tampoco vamos a ver muchos cambios, ¿ya? Pero generalmente ellos firman un consentimiento, no se les avisa a las carreras, se les avisa solamente quiénes son, pero no quiénes están participando. Si después al final se hace un informe y tampoco se habla, y tienen que decirlo también. Ustedes firmaron y ellos saben que es un informe de confidencialidad del trabajo realizado, ¿ya? Toda la pantalla, vamos viendo porque vamos finalizando. Ahí sí. Vamos viéndolo rápido. Bueno, la reflexión conjunta, como les digo, es la semana, lo voy a mover acá, es la semana 3, 5, 7 y 9. Acuérdense que la visita en aula, ustedes hacen la bitácora dentro del aula o los minutos después. El tutorizado tiene que responder estas dos preguntas y a la semana siguiente ustedes se coordinan, o puede ser la misma semana, pero la semana siguiente ustedes se coordinan para la reflexión, ¿ya? Entonces sería semana 3, 6, 5, 7, 9. ¿Ya? Vamos viendo. ¿Qué se hace acá? Hay una reacción, el tutorizado comenta el análisis, ustedes analizan, hay una síntesis de lo realizado, lo vamos a ver en la diapositiva posterior, y recordar siempre que nosotros analizamos acciones, no personas. El profesor no es conductista, el profesor no, es una acción que nosotros describimos y se la planteamos. Mira, los estudiantes, 2 personas responden siempre la misma situación. ¿Ocurre esto siempre? ¿Cómo lo podemos hacer para que participen de otra forma o participen más? Y este es el modelo que nosotros tenemos de reflexión conjunta. Esto está sacado de Bustos y Colaboradores del año 2025 y que trabajamos con 4 pasos, que es la reacción. En realidad parte el tutorizado pensando en cómo lo hice, qué cree que hizo bien, qué hizo mal, perfecto. Y a partir de esto, nosotros después realizamos el análisis y vemos cómo me vio otro. Entonces, tú también realizas el análisis de acuerdo a los focos que viste, si se relacionan con lo que vio el tutorizado y realizan una síntesis y una reflexión. Y es acá en la síntesis donde ustedes plantean algún plan de acción, alguna forma de realizarlo, pero es acá recién que nosotros diríamos lo que podríamos hacer y no antes. Ya no yo le pondría más color a los objetivos. Esto lo tienen que conversar, que a lo mejor ustedes tienen algunas estrategias didácticas o metodológicas para realizarlo, pero es acá donde nosotros generamos el plan de acción. Veamos primero el foco, en qué foco nos vamos a centrar y plantear, y el mismo docente se plantea la meta. Nosotros acá vemos lo que vio el profesor, cómo nosotros lo vimos, y acá es cuál es el foco que nos vamos a centrar, qué meta vamos a utilizar y qué estrategias vamos a utilizar para alcanzar esta meta. Y después se aplica la meta. Esta meta la realiza el tutorizado de acuerdo a la reflexión que se realizó en conjunto, ¿ya? Entonces vamos a tener una meta de aprendizaje, y esta meta de aprendizaje es la que nosotros vamos a observar. Vamos a observar en aula y vamos a ver, ahora,
también pueden observar otras situaciones que les llamen la atención y que las puedan describir para hacer otra reflexión y ver si quiere continuar con la meta o no, ¿ya? Pero nos vamos a focalizar en la meta de aprendizaje, en qué criterio quiere estar y qué específicamente quiere trabajar en ello, ¿ya? Entonces se identifica la meta. Ustedes saben que en el primer ciclo le identifica la meta. En el ciclo 2, quiere decir en la segunda reflexión, el tutorizado dice, ¿sabes qué? Sigo con la misma meta o puede cambiar la meta. En el caso que cambie la meta, nosotros hacemos el monitoreo de la meta anterior más esta. Y en el ciclo 3 puede continuar con la meta que se planteó en el ciclo 2, en el ciclo 1, en el ciclo 2, o puede cambiar la meta, pero nosotros aún así seguimos revisando las metas. ¿Por qué? Porque este proceso no solamente de cambio, sino de monitoreo de si se mantiene o no la situación, se mantienen o no las prácticas que realizó. ¿Ya? Entonces, si en cada ciclo cambia de meta, nosotros ya en el tercer ciclo tendríamos que ver las tres metas si están y ya están incorporadas en su práctica. Y ya, bueno, en la última sesión, que esto lo vamos a ver en la capacitación número 3, vamos a ver el cierre y cómo se realiza el cierre, que ya ellos no plantean metas, sino que analizan todas las metas. ¿Ok? Y ya este es el informe del tutorizado que tiene que realizar posterior. ¿Ya? Esto es posterior a la reflexión. Hay uno posterior a la práctica y uno posterior a la reflexión. Y esto les va a ayudar mucho porque dice que también va a estar compartido por ustedes, que creo que, y lo podrían hacer en conjunto, incluso en la misma sesión de reflexión, que creo que debería continuar realizando en mi clase, que debería fortalecer en mi clase, cuál es mi meta para fortalecer o mejorar la próxima visita de aula y cuál es la estrategia. Si es que hubiese alguna estrategia, porque puede ser, quiero mejorar, quiero trabajar más y focalizarme en, por ejemplo, en este profesor, en el objetivo. Entonces voy a hacer tal y tal cosa. Entonces, mi meta es preguntarle a los estudiantes si entendieron la meta de aprendizaje y que recordarla frecuentemente y recordándola para monitorear si saben lo que tienen que aprender, por ejemplo. ¿Ya? Ustedes y ellos ven. Entonces, ustedes van a tener la meta acá. Puede ser, como les digo, la meta puede ser que cambie en cada ciclo o que se mantenga en cada ciclo. Si cambian, igual tienen que ir monitoreando la otra, ¿ya? Para ver, porque no solamente es aplicación, sino también es seguimiento, si esa práctica está ya instalada dentro de su quehacer docente. ¿Dudas hasta ahí? Me estoy pasando un poquito, pero les prometo que en 4 minutos más termino. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Yo no sé si no tienen dudas porque no entendieron nada, porque no les parece, o vamos bien. Háganme así por último, por favor. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya, Silvia. Siempre empiezo a hablar esta Cintia, nosotras y todos, todas y todos, ¿vamos a ser tutores por un semestre solamente? Mi duda. O sea, mi idea es que ustedes se mantengan por los siglos de los siglos, no, ni tanto, pero que se mantengan, porque mi idea es generar comunidades de aprendizaje. Un cuerpo docente ya, como tutores ya permanente. Y no es mi idea, la idea de la PRA, del vicerrector es crear docentes que puedan generar comunidades de prácticas docentes. Y ir fortaleciendo a esas personas. Entonces, si cambiamos cada año, la verdad es que nos vamos a fidelizar a los... Por eso pensé, Cintia, que tanto cambio al final, no sé, como usted dijo recién, el seguimiento, ¿dónde va a estar eso? Por eso pensé en eso. Por eso se hizo una evaluación 360. Si se dan cuenta, se hizo una evaluación 360, vimos sus habilidades, hicimos una entrevista por una persona clave y además les preguntamos a sus carreras. Por tanto, quisimos ser muy, muy rigurosos en la selección de ustedes. Ustedes son
personas que han sido evaluadas por muchas personas, y la idea es por sus características y no solo el conocimiento que tienen a nivel de docencia, que se puede trabajar y podemos trabajarlo en conjunto, sino también otras habilidades transversales que también fueron evaluadas. La capacidad del cambio, de la flexibilidad, de ética, etc. Eso. En virtud del tiempo, no sé si alcance, pero creo que no. Vamos a ver. Yo creo que no vamos a ver el video porque estamos... pero quiero cerrar con esto, y es algo que habló Paulina, que es la resistencia. Y a veces la resistencia también se basa no solamente en porque una persona es tosuda, no, también hay ciertas circunstancias que te hacen tener resistencia, y uno es el miedo al salir de esa zona de confort. El miedo a verse más vulnerable y que otro te diga qué es lo que tienes que hacer. Por eso siempre nosotros nos planteamos desde la visión del docente y la necesidad que tenga, podemos generar el cambio. ¿Ok? Como les digo, nosotros siempre vamos a tener evidencias para ir anticipándonos ante ciertas situaciones desde el primer momento de apresto, en que le preguntamos, le preguntamos en docencia, ¿qué percepción te dio? O sea, ¿hay una motivación o no? Y necesitas apoyo. Y vamos a tener los insumos antes para ir preparando nuestras sesiones de reflexión. En el caso que exista mucha resistencia, también estamos nosotros apoyando este proceso. Ustedes no se quedan solos, no hay problema, pero siempre entender que la resistencia tiene una base. Y no es porque no quiera, sino que ocurre algo que tenemos que pensar o enfocarlo de otra forma para llegar. Pero una de las cosas puede ser el miedo también, salirse de la zona de confort. La verdad es que no sé si ha observado alguno de ustedes alguna vez, no es fácil. No es fácil, y tenemos que también ver el respeto del otro, tratar de no juzgar, recordar que nosotros miramos acciones, no personas, y nosotros no solo miramos lo malo, sino también miramos lo bueno. Y también fortalecemos acciones, ¿ya? También pensar que nosotros no las sabemos todas, que también podemos aprender del otro, por eso también tenemos que escucharlo. Y que esta reflexión que se haga no sea un monólogo de ustedes, sino dejen hablar al otro para que ustedes puedan rescatar lo mejor del otro y darles soluciones o alternativas a partir de el contexto, de los conocimientos y la experiencia que tiene el otro. ¿Okay? Bueno, les dejo las fechas. Obviamente nos vamos a trazar una, no hay problema si en vez de 4 ciclos hacer 3, no hay ningún problema, ¿ya? Quizás nos atrasemos, mañana van a tener los tutores y los tutorizados los nombres para que se contacten y para que ir trabajando, y ya las carpetas también van a estar compartidas mañana, ¿ok? Les voy a hacer llegar el manual, no sé si lo ven acá el manual. Sí. Sí, el manual se los voy a enviar también mañana, que está todo lo conversado. Hay algunos tips que también pueden ver, para que lo puedan ver, lo puedan tener a mano. Y eso. De verdad que muchas gracias a ustedes por el tiempo, por la exposición, de verdad, por las ganas de trabajar y de mejorar la docencia. Así que nada más que decir, espero que no haya sido tan largo. Me demoré 7 minutos más. El anterior justo terminamos a la 1, sí, pero justo, me atrasé 8 minutos, pero ahí está. ¿Alguna duda, algo más que tenga que comentar? Acepto tomate, huevos podridos, de todo. Sí. Cintia, por acá, una consulta. En este informe que nos va a enviar, en este PDF, qué sé yo,
¿Es similar a lo de la diapositiva o nos puedes enviar la diapositiva o se encuentran ahí lo mismo? Y se encuentra lo mismo, pero Ok. mejor explicado. Lo explico mejor escrito que hablado. Ya no, Ok. sin tanta muletilla. Y esto también va a estar la grabación en nuestro canal de YouTube, porque ahora queremos ser influencer, en una de esas nos va mejor que como profe. y va a estar en el canal de YouTube, pero todo está en el manual, está súper bien explicado. Igual si encuentran algún cambio o algo, acuérdense que esto es un piloto, es una apuesta, y todos los procesos que vemos que no están bien o no, nos hacen saber ya para nosotros ir mejorando el proceso. Y que cada vez crezca más y sea mucho mejor, ¿ya? Todo es perfectible. Eso, muchas gracias por todo. ¿Algo que decir? Cintia, lo que no tenemos todavía tutoriados, esperamos nomás, puede ser 2025, puede ser ahora, esperamos, pero ahí vamos a tener noticias de ti. Sí. Puede ser ahora, nosotros ahora vamos a enviar un correo, o sea, mi jefa va a enviar un correo, pero en el caso de que no, ustedes son prioridad para 2025. Como que Vale. sigue el círculo. Los que no están empiezan ahora, pero esperamos ya tener más personas tutorizadas. Bueno. Que va a haber una discusión más grande. Ya tenemos como plantear alguna estrategia. Macarena, también. Que les vaya muy bien, que tengan una buena tarde, descansen